sí. Ahora escuchamos a Paco Maruenda, pero como estaba Müller mencionando lo de los trackings, durante esta semana no es que no se estén haciendo sondeos, sí se están haciendo. Lo que ocurre es que no se pueden publicar. Pero los partidos políticos sí manejan datos que les van llegando y los medios de comunicación conocen la existencia de esos datos. Existe también una página web de actualidad política, que es Electomanía, que igual habéis consultado alguna vez, que lo que hace durante esta semana es publicar las proyecciones que hacen quienes realizan esta página web de cómo quedaría hoy el resultado, no de las elecciones generales, sino de un mercado de frutas, verduras y otro tipo de elementos que igual usted también conoce, es lo que se llama el emoji panel, que en realidad es ver una proyección de resultados pues del brócoli, por ejemplo, que es de color verde, del agua, que es de color azul, de la naranja, que es de color naranja, como todos sabéis, de la berenjena, que es morada, y de la rosa, que es rosa, como las rosas. Entonces, ¿cómo van las rosas? ¿Cómo van las naranjas? ¿Cómo va el agua? ¿Cómo va el brócoli? Y cómo va la berenjena, pues se puede consultar en esa página web. Y usted igual, que es muy mal pensado, dice, a ver si la rosa va a ser el PSOE, naranja va a ser Ciudadanos, el agua va a ser el PP, el brócoli va a ser Vox y la berenjena va a ser Podemos. Usted puede pensar eso, pero lo que aparece ahí publicado es el emoji panel. El responsable de Electomanía, el fundador de esta página web, o uno de los fundadores, es Miguel Díaz, que ha tenido la amabilidad de atendernos esta mañana. Hola Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal? días. La vuestra es una web que ya lleva unos cuantos años funcionando, que en realidad lo que hace es recibir aportación de un montón de personas que forman una especie de comunidad y que os aportan datos, informaciones, análisis, y es con todo eso con lo que vosotros hacéis, no una encuesta, sino una proyección de cómo quedarían hoy las cosas, ¿no? Esto más o menos por explicarlo así de una manera resumida. Exacto, es así. De hecho, lo interesante del panel que nosotros realizamos es precisamente la recurrencia, las respuestas de la misma gente mes tras mes, semana tras semana y día tras día. En este caso, pues es muy útil porque se puede adivinar fácilmente el trasvase que se produce pues después de un debate, por ejemplo. Y en la línea de lo que estabais comentando anteriormente, sí que es cierto que el debate, aunque no vaya a producir una variación muy significativa de votos, sí que puede ser importante por las desviaciones entre bloques. Y sí que hemos observado, pues lo que decíais, que la rosa está descendiendo a la vez que sube la berenjena, pero sí que hay cierto trasvase de votantes entre la rosa y la naranja, y eso puede hacer que los restos se decanten hacia el bloque que está más a la derecha. Y de igual manera que se ve un poco la progresión plana del brócoli, que es verde, como has comentado, pero falta por saber exactamente qué va a ocurrir con la gente que no sabe todavía qué fruta va a desayunar mañana. Yeah. Y esa gente es probable que ya tenga decidido el bloque, pero todavía no la fruta a la que va a hincar el diente. Ahora mismo los datos de la proyección que hace Electomanía señalan que la rosa estaría en el 25,6% del interés de los compradores de frutas, 25,6% la rosa, el agua estaría en el 20,1%, la berenjena y la naranja están ahí en el 15 y pico por ciento, poquito por delante ahora mismo la berenjena con el 15,6%, y el brócoli que estaría en el 12,4%. Sabes, Miguel, que la pregunta que todos nos hacemos estos días es si los consumidores de brócoli no están un poco infravalorados en las estimaciones de mercado, porque es verdad que luego cuando vemos un puesto que solo vende brócoli, va un montón de gente allí a comprarlo y además entusiasmados con el vendedor. Y sin embargo luego en esto que son el reflejo de cómo está el mercado, parece que no hay mucho más interés que el que pudiera haber hace 2 semanas por comprar brócoli. ¿Vosotros eso lo tenéis ahí explicado de alguna manera? Sí, bueno, lo que puede ocurrir aquí, manejamos 2 escenarios. El primer escenario es que pase un poco un escenario muy similar a lo que ocurrió con el brócoli americano, cuando en América fueron al mercado hace ya varios años. Todo parecía indicar que el brócoli americano no iba a tener mucho tirón o que iba a perder, pero al final, después de una campaña más o menos tranquila, se vio que mucha gente que decía que no iba a optar por el brócoli optó por él. Y eso puede ser un poco lo que está pasando aquí, que la gente le dé apuro decir que va a consumir brócoli, aunque luego sea su hortaliza preferida.
Pero también es cierto que hay un efecto que es contrario, que es el que le ocurrió a la berenjena hace unos años aquí en España. Sí. Y es que parecía, según los actos de las campañas de publicidad de consumir berenjena, que iba a estar mucho más alta y que iba a superar a la rosa, y luego a la hora de la verdad pues era más algo ilusionante de la campaña de la berenjena que el resultado que finalmente ocurrió. Déjame matizaros una cosa, y es que habéis comentado que la naranja y la berenjena están ahí en el 15%, 15,5%, pero la berenjena realmente está un poco más baja, está sobre el 14%, porque, como sabréis, la berenjena de hace 2 años ahora tiene distintas variedades. Es verdad. Una para Galicia, otra para Comunidad Valenciana, verdad. que es más como un melocotón. La de la Comunidad Valenciana es melocotón ultra, podríamos decir. Prisco le llaman. Variedad ultra. Sí, es verdad que el compromiso del comprador en Valencia es distinto, porque tiene más variedad a la hora de ir a la... Exacto, si agrupamos para comparar un poco con el escenario de hace varios años, pues es útil saber cuánto suman, pero luego a la hora de la verdad, para saber el número de kilos que van a obtener, pues hay que quedarse con el dato solo de la berenjena estaría en el 14,1% y la naranja en el 15,1%. Exacto, 15,1%. Vale, lo de los kilos me interesa porque además de cómo está la demanda de frutas y de hortalizas en este mercado que estamos contando, luego viene esto en cuántos kilos se traduciría realmente cuando ya se hubiera consumado la compra por parte de los consumidores. Y ahí veo que según vuestra proyección, ahora mismo la rosa estaríamos hablando de 107 kilos, 107 por delante del agua, que estaría en 77, digamos, kilos. Para hacernos una idea, por ejemplo, tú pones una silla, pues ahí te apoyas 1 kilo. Cada silla pues es 1 kilo, para entender. 77 el agua, 53 la naranja, 36 el brócoli y la berenjena, que estaría en 44. O sea, el orden seguiría siendo el número de sillas o kilos, como usted decía, la rosa, el agua, la naranja, la berenjena y el brócoli, pero la suma, que digamos que es lo que más nos interesa para ver un poco dónde está la dieta de la mayoría de los ciudadanos, la suma todavía, digamos, no alcanza el agua con la naranja y el brócoli para tener la mayoría de las sillas en las que apoyamos los kilos. O sea, que no daría la mayoría necesaria para poder, digamos, por ejemplo, gobernar la dieta de los españoles. Exacto, no llenan la caja con esos 3 productos. Lo que sí es cierto es que hemos visto en los últimos 2 días cómo la bajada de la rosa no se compensa con la subida de la berenjena. Ahí la rosa ha perdido en torno a unos 10, 15 kilos en los últimos 3 días, y la berenjena está subiendo a un ritmo bastante fuerte, pero no sube esos 15 kilos. Entonces eso es lo interesante, que hay gente que tenía pensado consumir rosa que ahora está planteándose cambiarse a la naranja. Y eso va a ser lo que finalmente decante, junto con qué va a pasar con el brócoli, pues un poco la balanza de cuántas sillas, cuántos kilos se pueden depositar en las 350 sillas. Pues Miguel, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana. ¿Quieres hacer alguna pregunta a Miguel? No, yo le quería preguntar, porque se dice que frutas como o hortalizas como la berenjena y el brócoli combaten los radicales libres. ¿Qué piensas tú que va a ocurrir con esos radicales libres que andan sueltos por ahí? Pues es que es una incógnita. La verdad es que me gustaría poder conocer todas las propiedades de todas las frutas y hortalizas, pero como sabéis todavía hay mucho campo que investigar en ese terreno. Sí que es verdad que en el caso de Andalucía, hace unos meses hicimos, en diciembre concretamente, pues una estimación de la cosecha de la aceituna, y según iban avanzando los días se iba viendo como la aceituna de la variedad nacional, que era también verde como el brócoli, iba teniendo cada vez más peso en la cosecha. Y eso es algo que no estamos viendo ahora, pero yo creo que hasta el último día hay una duda tan grande entre si finalmente se va a consumir brócoli, agua o naranja, que quizás haya un importante trasvase de
preferencias entre ellos y nos llevemos alguna sorpresa este domingo a la hora de hacer el carrito de la compra. Bueno, el domingo tendremos ocasión de comparar con los sondeos que se publicaron hasta hace una semana, esto que venimos comentando estos días de los trackings de los partidos, y también podremos pues revisar cómo está el mercado de la fruta una vez que ya sepamos qué han decidido consumir los ciudadanos españoles, para ver qué grado de... La última vez que estudiasteis este mercado coincidiendo con unas elecciones que hubo en Andalucía en diciembre, ¿os acordáis? Sí. La proyección del consumo de los ciudadanos en Andalucía se ajustó, se pareció de alguna manera, por ejemplo, al resultado de las elecciones, ¿o no? Pues mira, la proyección que hicimos nosotros de la cosecha de la aceituna andaluza el viernes anterior a ese domingo electoral, nosotros ya dábamos 6 toneladas de cosecha a la variedad verde, cuando el resto de estimaciones hablaban de una horquilla entre 0 y 2 toneladas. Ajá. Sí que es verdad que el mismo domingo Narciso hablaba ya de 10 toneladas, pero claro, eso ya era una entrevista a la puerta de los comercios para ver la gente que había comprado finalmente. Sí. Nosotros este domingo vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer un exit panel en el que vamos a preguntar a la gente finalmente qué hortaliza ha elegido. Y ahí seguramente sí tengamos una imagen más fidedigna. Interesante. Miguel, un fuerte abrazo. Gracias por el trabajo y por las explicaciones. Un abrazo, muchas gracias. Con esta dieta vegana las elecciones las gana el PACMA, ¿eh? Me ha ayudado muchísimo a entender un poco cuáles son los hábitos de consumo a día de hoy, porque esto cambia de un día para otro. O sea, interesante lo que nos contaba Miguel. Y lo más relevante en este momento es las personas que están entre consumir naranja o comprarse una rosa. Ahí es una duda que puede acabar inclinando de un lado o de otro, digamos, las sumas y las posibles salidas. Interesante lo que dice respecto a la berenjena, que claro, como hay mucho consumidor urbano, al final esto va a ser cierto que esto se va a jugar en los productos en las zonas rurales, ¿no? O sea, las provincias que eligen... Claro.